Buenas chicos y chicas, hoy vamos a realizar el siguiente video del flasheo de la tablet que tenemos aquí, la cual es una Hi-Tab de la marca Hyundai con el número de parte HT7GB1MBK y con un procesador MTK8321. Y pues aquí incluido algunas especificaciones como la RAM, memoria, display, batería, versión de Android, la cual es Android 10, nuestra herramienta Firmware Tool y Firmware, que en este caso la herramienta Tool que vamos a utilizar va a ser la de Smartphone Flash Tool, la versión .5.2016. Ya había dicho en otro video que pueden usar otras, pero que en este caso esta versión me funcionó para esta tablet, entonces es como recomendación mía más que nada. Y como saben, el firmware o scatter en este caso va a ser el MT6580 y pues el MTK Hall Wanda es el que viene por defecto en la herramienta Tool. Entonces ya vamos a poder realizar el proceso que tenemos para esto. Y pues como sabemos, siempre recomiendo abrir una nueva carpeta en escritorio con el nombre de nuestra tablet y pues el número de parte, más que nada, para guardar nuestros archivos y los identifiquemos más rápido. Entonces abrimos la carpeta y como pueden ver aquí tenemos estos archivos, estas aplicaciones y esto de aquí. Lo cual, como ven aquí, tenemos la de MTK USB Hall versión 1.08. Que esto es como pues una aplicación que nos va a servir para poder instalar el driver del USB del MTK. Entonces, pero este driver de USB sirve para nuestro equipo de apoyo, ya que nuestro equipo de apoyo muchas veces no tiene estos drivers para estos procesadores. Entonces nada más nosotros los instalamos y pues muy fácil se instalan y ya, se puede hacer el flasheo como si nada y detecta la tablet, ¿no? Entonces nos metemos aquí a la carpeta y tenemos la siguiente aplicación, que es esta de aquí, la cual daremos clic derecho y ejecutaremos como administrador. Damos clic en sí. Y como pueden ver aquí, nada más sería darle clic en este apartado aquí, ya que pues como ven no se entiende. Y luego en este de aquí. Y aquí dice que se abrirá una carpeta nueva en nuestro escritorio de esta aplicación, ¿no? Y damos clic aquí y ya se instalará nuestro driver para nuestro procesador MTK y poder así realizar el flasheo. Ya solo aquí podremos darle en X y ya nos podemos salir. Y ahora sí podemos realizar el flasheo correspondiente. Y como ven aquí yo tengo ya la carpeta de SP Flash Tool versión .5.2016. La abrimos. Abrimos y aquí nos vamos a Flash Tool, donde está la imagen del muñequito de Android. Y damos clic derecho y ejecutamos como administrador. Damos clic en sí. Y como pueden ver, en este caso a mí me sale ya en Download Again y en el Scatter. Ya me salen pues los archivos que vamos a utilizar. Pero ustedes es muy seguro que no les aparezca si es que es la primera vez que lo hacen. Entonces para decir dónde están estos archivos vamos a hacer lo siguiente. En Download Again, en el agente de descargar, nos vamos aquí en Choose. Y como saben yo puse mi carpeta en escritorio y pues aquí en este caso ya me la tiene marcada y como ven sí es esta HT7GB1MBK. La abrimos y nos vamos a ir en SP Flash Tool y nos vamos a tomar el MTK Hall Wanda. Recuerden, este se pone en Download Again y en el Scatter Loading File vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos en Shows, nos vamos a igual a escritorio y a la carpeta y nos vamos a carpeta de aquí, que es el 7GB1 versión 1.0 y pues le damos clic. Y aquí, como pueden ver, nos sale nuestro scatter, que es el MT6580. Y lo abrimos. Y pues ya iniciará el proceso donde pues es como que lo que se va a descargar. Y como pueden ver aquí, dice Download Only. Vamos a dar aquí un clic en donde está la flechita y vamos a poner la opción Firmware Upgrade y luego daremos clic en Download.
Una vez hecho esto, vamos a iniciar el proceso del juego de botones para nuestra tablet. Y como pueden ver, nuestra tablet tiene dos botones, que pues ahí se alcanzan a ver, que pues uno es el de encendido y otro es el de volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En el de volumen vamos a apretar el de volumen más. Y en encendido vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 10 botonazos de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces conectamos nuestra tablet sin soltar el botón volumen más. Y luego lo soltamos. Y como pueden ver, la pantalla cambia y empieza a descargar, en este caso, el scatter o firmware que acabamos de poner. Y pues así inicia el proceso y ya solo quedaría esperar a que se descargue. Y pues por lo mientras voy a ponerle puse el video mientras acaba la descarga. Bueno, y como pueden ver aquí, pues acabó la descarga y les saldrá esta palomita en su pantalla. Ya solo pueden darle X y pueden cerrar el programa si gustan. Y pues ya, tomamos nuestra tablet y la podemos desconectar y la podemos encender. Normalmente como la encendemos, dejando apretado el botón de encendido. Y pues ya nada más sería dejarla que inicie y nos mande al modo de personalización. Que por lo mientras pondré pausa en el video para que no se haga tan largo también. Y pues ya lo pongo cuando inicie completamente. Bueno, como pueden ver, pues ya entra o inicia en el modo de personalización nuestra tablet. Entonces ya, eso sería todo el proceso en el tema del flasheo de la tablet. Entonces ya solo quedaría pues personalizarla, ya que pide contraseña del internet, correo y eso, ¿no? Y ya como último punto puedo decir que pues si van a hacer este proceso de flasheo, vean que sea correcta su tablet con la tablet que yo estoy enseñando en el video, ya que el scatter no puede ser el mismo y pues si no es así, puede que falle su tablet y puede que no le sirva el scatter que le pusieron, ¿no? El firmware. Entonces, y también que el Smartphone Flash Tool, si no les sirve esa versión, pueden intentar otras versiones anteriores o más nuevas, que creo que esta es la más nueva. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo.